Me llamo Sara Molina, tengo 36 años, soy analista de ciberseguridad en Madrid y hace 2 horas vi como cada céntimo que tenía se esfumaba de mis cuentas en tiempo real. Una notificación tras otra estallaba en la pantalla de mi teléfono mientras terminaba un informe de última hora en la mesa de la cocina. La luz azul de mi portátil se reflejaba en los tazones vacíos de leche con cacao apilados en el fregadero. Al principio pensé que era un error del sistema bancario. Luego abrí la aplicación del banco y vi el saldo total, la cuenta corriente, los ahorros, el fondo de emergencia, incluso ese pequeño colchón para la universidad que empecé hace años, todo vaciado, transferido a través de un dispositivo que reconocí al instante, el de mi hermano, el mismo hermano al que una vez salvé de un desahucio, el mismo hermano en el que confié lo suficiente como para dejarlo como usuario autorizado cuando solo necesitaba un poco de ayuda para volver a levantarse tras su mala racha. No había pedido un préstamo, había limpiado mi vida entera. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que el sonido rebotaba en las paredes de mi piso en Chamberí. El alquiler, adiós. Las clases extraescolares, adiós. Cada hora extra sin dormir, cada trabajo freelance que aceptaba después de que mi hija se fuera a la cama. Todo, desaparecido con unos pocos toques de alguien que sabía exactamente cuánto dependía yo de ese dinero. No lloré, me quedé helada. Mi mente saltó directamente a los modelos de amenazas y superficies de ataque, como si estuviera auditando la brecha de seguridad de un extraño en lugar de vivir la mía propia. ¿Había adivinado mi contraseña? ¿Usó un token antiguo? Revisé la lista de dispositivos y allí estaba. Su barato teléfono Android seguía vinculado porque nunca imaginé que lo usaría contra mí. Se me revolvió el estómago. ¿Fui yo una idiota por creer que la familia era una excepción segura a las reglas que impongo a todo el mundo? Mi cerebro hizo un cortocircuito. ¿Qué podría haber gestionado una niña de 10 años en medio de una emboscada financiera como esta? Antes de contarte lo que realmente hizo y lo que mi hermano gritó por el teléfono 2 días después, dime, ¿qué hora es donde estás y desde dónde nos ves? Quiero ver hasta dónde puede viajar la traición de una familia. En el segundo en que las palabras salieran de su boca, sentí que mi cerebro profesional chocaba con mi cerebro de madre. En el Centro de Operaciones de Seguridad del Trabajo, cuando un becario dice, «No te preocupes, lo arreglé», mi primer instinto es preguntar qué acaban de romper. En casa, mirando la cara pequeña y seria de mi hija, todo lo que quería hacer era protegerla del desastre que su tío había vertido sobre nosotras. «¿Qué quieres decir con que lo has gestionado?», pregunté con toda la calma que pude reunir. Ella se subió a la silla a mi lado, balanceando las piernas como si fuera una noche cualquiera, no el momento en que nuestras vidas habían sido decapitadas financieramente. «¿Recuerdas cuando me enseñaste la app del banco?», dijo. «Dijiste que si algo parecía raro, debía pulsar esa banderita y decírtela inmediatamente». Cogió mi teléfono con una confianza que debería haber pertenecido a alguien que le doblara la edad. «Estaba con tu móvil antes, jugando a ese juego de puzzles, y vi un SMS del banco sobre un nuevo inicio de sesión. Parecía sospechoso, así que abrí la app. Los números se movían, mamá, como en un videojuego. Así que le di al botón de bloqueo de emergencia y reporté el dispositivo. Se me cortó la respiración. En mi pánico, ni siquiera había notado el pequeño aviso en la parte superior de la aplicación. Bloqueo temporal aplicado. Actividad sospechosa bajo revisión. Por un momento, la habitación pareció inclinarse. «¿Congelaste las cuentas?» «Sí», dijo casi ofendida. «Tuve que hacerlo. Recordé lo que dijiste sobre los malos en Internet. Me dijiste que si algo se siente mal, no sea educada. Pulsa el botón rojo.
Así que lo hice. En la lista de transacciones, una transferencia final permanecía en el limbo. Iniciada, pero no compensada. Mi hermano casi se había salido con la suya. Casi. Mi hija le había cerrado la puerta digital en los dedos. El alivio chocó con la vergüenza. Yo era la experta, a la que las empresas pagaban para asegurar infraestructuras enteras. Sin embargo, fue mi hija de 10 años quien reaccionó lo suficientemente rápido para limitar el daño. ¿Cómo sabías que el inicio de sesión era suyo?, pregunté. Ella sacó su propia tablet de debajo de su sudadera como si hubiera estado esperando la pregunta. Por la localización, dijo. Me hiciste compartir mi ubicación contigo, ¿recuerdas? Tú también compartiste la tuya y la del tío Javi conmigo cuando fuimos al parque de atracciones. Nunca desactivaste la suya. Cuando apareció un mensaje del banco, revisé el mapa y su punto parpadeaba desde un hostal de carretera a las afueras de Toledo. Tú no estabas allí, se encogió de hombros, como si la geolocalización básica fuera solo deberes del cole. Supuse que alguien estaba haciendo algo malo. Mi hija Lola subió las rodillas a la silla. ¿Vamos a estar bien?, susurró. No me importan las cosas, mamá. Solo, ¿vamos a tener que mudarnos? La pregunta cortó más profundo que cualquier saldo vaciado. Vamos a estar bien, dije, forzando cada palabra para que sonara como una promesa y no como un deseo. Él intentó llevárselo todo, pero te subestimó a ti, y definitivamente me subestimó a mí. La abracé, mi mente ya cambiando al modo de investigación. La gente en Internet siempre habla de cortar lazos con la familia tóxica. Pero, ¿cómo se ve eso realmente cuando tu familiar tóxico tiene tu número de cuenta y tu DNI? Cuando la traición viene de dentro de casa, ¿intentas perdonarlos más tarde? ¿O te aseguras de que nunca puedan volver a hacerte daño? 2 días después, justo cuando empezaba a creer que podríamos sobrevivir a esto solo con moretones en lugar de fracturas, mi teléfono se iluminó con un número desconocido y el tipo de sincronización que parece escrita en un guión. Estaba en medio de una videollamada con mi amiga y compañera de trabajo, Marta, revisando los registros que había sacado del portal del banco. Ya habíamos confirmado que la huella digital del dispositivo coincidía con el Android polvoriento que mi hermano se negaba a actualizar, y redactamos un informe de incidente por si necesitaba presionar más al banco. Lola estaba sentada al otro extremo de la mesa con su cuaderno de dibujo, haciendo viñetas de Supermamá y la chica de seguridad, echando a un villano de dibujos animados de una cámara acorazada. El número llamó de nuevo, insistente, prefijo de Madrid, pero no uno que reconociera. Silencié mi micrófono. Espera, Marta, déjame coger esto. En el momento en que respondí, mi tímpano fue asaltado. ¿Qué demonios has hecho, Sara? Era él, mi hermano Javi. Sin hola, sin disculpa, solo rabia pura y aterrorizada. Por medio segundo, escuchar su voz activó la memoria muscular. 2 adolescentes en un piso estrecho de Carabanchel, compartiendo bocadillos y prometiendo que siempre nos cubriríamos las espaldas. Entonces el presente regresó de golpe. Había intentado robar a su sobrina hasta dejarla sin nada. Buenas tardes, a ti también, dije, mi voz más gélida de lo que me sentía. ¿Qué tal la vida a las afueras de Toledo? Él soltó una maldición, respirando como si hubiera estado corriendo. No juegues conmigo, congelaste las cuentas. El banco está haciendo preguntas. Su departamento de fraude me ha llamado. Están hablando de la policía. No tenías derecho, ningún derecho a impedirme. Le corté. ¿Ningún derecho a impedirte drenar el futuro de mi hija? La cabeza de Lola se levantó de golpe al oír la palabra hija. Así que articulé un «está todo bien», sin voz, y señalé hacia su habitación. Ella dudó, luego desapareció con su tablet, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Usaste el acceso que te di hace años, cuando fui lo suficientemente estúpida
como para pensar que la familia significaba algo, continué. Pensaste que podías vaciar todo y desaparecer en algún motel con tu novia. ¿Y estás enfadada porque te pillé? Se rió con una risa aguda y fea que nunca había escuchado antes. ¿Pillarme? ¿Crees que esto va de unas cuantas transferencias? No tienes ni idea de dónde te acabas de meter. Marcas esas transacciones, congelas esas cuentas, arruinas las cosas para gente a la que no le gusta que jueguen con su dinero. No solo me has jodido a mí, les has jodido a ellos. ¿Tienes alguna idea de lo que le hacen a la gente que retrasa los pagos? Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Quiénes son ellos? No importa, espetó. Todo lo que necesitas saber es que tienes que descongelar las cuentas. Le dices al banco que fue un malentendido o vendrán a por ti también. A por ti y a por esa niña de la que estás tan orgullosa. La amenaza aterrizó con un peso frío y preciso. La antigua yo, la hermana mayor que solía sacarlo de apuros y mentir a mamá por él, podría haber cedido. Pero la versión de mí que había limpiado desastres de grupos de ransomware y rastreado correos de extorsión hasta servidores blindados en paraísos fiscales, sabía reconocer un farol cuando lo oía. ¿Crees que me asustan los criminales?, pregunté suavemente. Paso mis noches destrozando malware que esos genios apenas saben deletrear. La diferencia es que ellos nunca compartieron la cocina de mi madre. Tú sí. Y eso hace que lo que hiciste sea peor, no mejor. Maldijo de nuevo, pero esta vez sonó menos a rabia y más a miedo. Te arrepentirás de esto, siseó. Acabas de firmar tu propia sentencia. Colgó. Me temblaba la mano, pero no por pánico esta vez, por claridad. No llamaba porque le importara nuestro techo o el colegio de Lola. Llamaba porque mi hija de 10 años había activado accidentalmente un cable trampa en cualquier esquema en el que él se hubiera enredado, y ahora sus socios le estaban apretando las tuercas. Quité el silencio de mi portátil. La cara de Marta llenaba la pantalla, con los ojos muy abiertos. Escuché la mayor parte de eso, dijo. Lo siento mucho. No lo sientas, respondí. Acaba de admitir lo suficiente para incriminarse si registramos esto correctamente. Pasamos la siguiente hora documentando todo. Las marcas de tiempo, los IDs de los dispositivos, las palabras exactas de su amenaza mientras aún estaban frescas en mi mente. Entonces Marta se inclinó más cerca de su webcam. Mira, sabes que colaboro con la unidad de delitos financieros de vez en cuando, dijo. Si tu hermano está usando tu identidad o tus cuentas como parte de una estafa mayor, necesitan saberlo. ¿Estás lista para que esto deje de ser un drama familiar y empiece a ser un caso policial? Miré hacia la puerta cerrada de Lola, donde una rendija de luz se colaba por debajo del marco. ¿Lista? No. Pero ya habíamos cruzado la línea donde esto podría manejarse con una disculpa culpable y un plan de pagos. Absolutamente. Si se supone que la sangre tira más que nada, dije, ¿qué significa cuando es la sangre la que está envenenando el pozo? Sí, ponme en contacto con quien confíes. Si tu hermano vaciara tus cuentas, amenazara a tu hija y luego te culpara por protegerte, ¿seguirías llamándolo familia o finalmente lo tratarías como a cualquier otro criminal que hayas denunciado? Esa noche, después de que Lola se durmiera abrazando a su ajolote de peluche, me senté bajo el brillo de mis monitores duales, con una taza de café frío sudando junto a mi codo, y volqué mis herramientas profesionales sobre mi propia vida. Marta me había puesto en contacto con la inspectora Elena Rey, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, quien no podía aconsejarme oficialmente todavía, pero tenía sugerencias firmes sobre la preservación de pruebas. Documenta todo, había dicho la inspectora Rey a través de una videollamada entrecortada. Capturas de pantalla, registros de llamadas, correos electrónicos. No te enfrentes a él de nuevo directamente a menos que podamos coordinarlo. Y Sara, esto no es culpa tuya. Vemos este patrón todo el tiempo.
Fraude que comienza pidiendo prestado a personas que conocen. Quise discutir que el cibercrimen debería ser líneas de código impersonales, no alguien robando el fondo universitario de su sobrina. En su lugar, abrí una nueva carpeta encriptada y comencé a arrastrar mi vida dentro. Mientras las descargas avanzaban, abrí el cuaderno de dibujo de Lola. Esa tarde me lo había empujado con una sonrisa tímida. Hice un nuevo cómic, había dicho. Cada página mostraba 2 líneas de tiempo. A la izquierda, paneles brillantes del tío del pasado, el que una vez nos ayudó a mudarnos a nuestro primer piso seguro, el que le enseñó a freír huevos sin romper la yema. A la derecha, el tío actual, con los ojos sombreados, colándose en una cámara acorazada mientras sonaban pequeñas alarmas de dibujos animados. Debajo había escrito en letras de molde: la gente puede cambiar a veces y convertirse en villanos. Me había reído entonces, en parte para no llorar. Ahora las páginas se sentían como evidencia que no me había dado cuenta de que estaba recolectando. Por impulso, hice fotos de los paneles y las guardé en la carpeta también. No eran legalmente útiles, pero capturaban lo que había sido robado y que ninguna restitución podría comprar de nuevo. La historia de quién solía ser mi hermano, reescrita por la mano de una niña. Mi correo sonó. Un mensaje del departamento de fraude del banco confirmó lo que la rapidez mental de Lola nos había comprado. La transferencia final todavía estaba en disputa. El dinero no estaba de vuelta en mi cuenta todavía, pero tampoco había llegado a la suya. Estamos restringiendo temporalmente la cuenta del destinatario pendiente de investigación, decía el mensaje. Traducción: su lado de la tubería acababa de ser estrangulado. 15 minutos después, otra notificación parpadeó, esta vez desde una dirección desechable que no reconocía. Asunto: deberías dejar de cavar. Sin saludo, sin firma, solo una frase en el cuerpo. Los asuntos familiares se manejan mejor en casa, a menos que quieras que los secretos de todos se derramen. Debajo, un enlace. La cara de Marta flotó en mi mente. Regla 1. Nunca hagas clic en enlaces no solicitados, especialmente de alguien que intenta asustarte. Pasé el cursor por encima, inspeccionando la URL. Llevaba a un foro público que conocía bien, un lugar de reunión para gente que intercambiaba trucos para hacerse rico rápido, que en realidad eran estafas apenas disimuladas. Contra mi mejor juicio, lo abrí en un entorno seguro, Sandbox. Unido en la parte superior, tenía mi nombre de pila en el título. Dentro, capturas de pantalla de mi perfil de LinkedIn, la web de mi empresa, una foto recortada de mí y Lola en una feria de programación. El usuario que las había publicado tenía un apodo que reconocí de viejas historias de las que mi hermano solía presumir, un tipo llamado El Turco, el socio que siempre insistió que era buena gente. Se me cayó el alma a los pies. En los comentarios, los usuarios bromeaban sobre presionarme para desbloquear fondos congelados. Especulaban sobre cuánta presión haría falta antes de que la hermanita ceda. Y un alma especialmente encantadora sugirió: mandar un pequeño susto hacia la niña. Se me durmieron los dedos. Detrás de mí, el suelo crujió. Cerré el portátil de golpe, pero no antes de que Lola apareciera en la puerta, con el pelo revuelto como un halo soñoliento. ¿Sigues trabajando?, murmuró. Es tarde. Forcé una sonrisa. Solo terminando, bicho. Vuelve a la cama. Mañana es un gran día. ¿Todavía vamos a la reunión para recaudar fondos de arte?, preguntó, animándose ligeramente. La idea había sido suya. Si no podíamos recuperar el dinero rápidamente, tal vez la comunidad podría ayudar. Quería organizar un mercadillo de arte digital con sus compañeras de clase, con las ganancias destinadas al Fondo de Emergencia de Lola. Dije que sí, en parte porque la hacía sentir poderosa, en parte porque la idea de aceptar ayuda de cualquiera que no estuviera relacionado conmigo
era extrañamente reconfortante. Sí, dije, vamos. Y vamos a hablar con algunos adultos que saben cómo tratar con los malos también. Vale, asintió. Luego dudó. Mamá, si él era tu hermano antes y ahora es una especie de villano, ¿significa que soy pariente de un villano? La pregunta golpeó más fuerte que cualquier amenaza en ese foro. Eres pariente de un hombre que toma decisiones terribles, dije con cuidado. Lo que hagas con eso depende de ti. Puedes repetir sus errores o puedes aprender de ellos y construir mejores muros. Tú ya has empezado a hacer lo segundo. Pareció sopesar esto, luego dio un pequeño asentimiento decisivo y volvió a la cama. Cuando su puerta hizo clic al cerrarse, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de Marta. Una captura de pantalla de un perfil en el mismo foro. Con el apodo de mi hermano, anunciando discretamente oportunidades de inversión, usando un nombre peligrosamente cercano al mío. No solo te está robando, escribió, está usando tu identidad para dar credibilidad a sus estafas. Adjunto había una nota corta de la inspectora Rey. Estamos abriendo un caso oficial. No respondas a ninguna amenaza. Cuando te contacte de nuevo, y lo hará, avísanos. Podríamos convertir ese contacto en una ventaja. ¿Seguirías haciendo scroll si encontraras un hilo lleno de extraños planeando cómo asustarte para que te calles? ¿O empezarías a hacer capturas de pantalla y convertirías su negocio privado en pruebas? La inspectora Rey no se equivocaba. No tardó mucho. La tarde siguiente, mientras Lona y yo estábamos sentadas en un centro cultural abarrotado, pensando ideas para los carteles de su mercadillo de arte con los otros niños, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de texto de otro número desconocido. Este era más corto, más descuidado, más enfadado. ¿Crees que los extraños te van a salvar? Lo estás empeorando. Llámame ahora. Lo ignoré. En su lugar, observé a Lola explicar su boceto a un círculo de padres y vecinos. Cómo cada pieza de arte contaría una pequeña historia sobre dinero seguro y dinero peligroso. Había dibujado una hucha con una capa de superhéroe en el folleto. Los niños necesitan saber estas cosas también, les dijo con naturalidad, porque a veces los adultos no escuchan hasta que es demasiado tarde. El orgullo crudo que se hinchó en mi pecho fue casi suficiente para ahogar el miedo. Casi. Después de la reunión, mientras nos dirigíamos al coche, un hombre se apartó de la sombra de un árbol cerca del aparcamiento. Mi cuerpo se tensó, pero luego reconocí la cara de fotos granuladas que mi hermano me había enseñado una vez, en un teléfono viejo. Marcos, antiguo amigo, a veces cómplice, el tipo que había salido de sus líos consiguiendo un trabajo honrado en un almacén. ¿Sara?, llamó en voz baja, con las manos ligeramente levantadas como si quisiera mostrar que estaba desarmado. No te asustes, te escribí antes. No pensé que contestarías, así que vine aquí. Cada instinto me gritaba que cogiera a Lola y corriera. En cambio, puse un brazo alrededor de sus hombros y dije: «Ve a sentarte en el coche, bicho. Cierra los seguros. Voy enseguida». Ella obedeció sin discutir, con los ojos saltando de Marcos a mí, leyendo mi postura como un medidor de amenazas. Cuando cerró la puerta, me volví hacia él. «Tienes exactamente 30 segundos para explicar por qué estás acechando la recaudación de fondos de mi hija». Hizo una mueca. De cerca, parecía mayor de lo que recordaba en esas fotos. Líneas más profundas alrededor de los ojos. Hombros que habían perdido algo de su fanfarronería. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo. «Si acaso, estoy aquí porque creo que ellos podrían hacerlo. Y estoy tratando de detener eso antes de que llegue tan lejos». «¿Ellos?», repetí. «¿Te refieres a mi hermano y su encantador socio?». Miró a su alrededor, bajando la voz. ¿Realmente quieres decir sus nombres en voz alta cuando sabes que pasan el rato en esos foros? ¿Vigilan tus redes? ¿Conocen tus rutinas? Eso me pilló desprevenida. ¿Has visto los hilos?
Solía publicar en algunos de ellos, admitió. Cuando pensaba que era inofensivo, trucos de devoluciones de cargo, reembolsos falsos, cosas con las que nadie sale realmente herido. Pero luego escalaron. Estafas de salida de criptomonedas, estafas románticas, el paquete completo. Tu hermano y su novia Nerea están metidos hasta el fondo con un grupo al que no le importa quién sale herido mientras las carteras engorden. Cuando congelaste esas cuentas, cortaste más que su pequeña paga. Atascaste una tubería con la que contaban. Tragó saliva. Te están culpando. Tienen miedo. Y la gente asustada hace cosas estúpidas. Por un segundo, los sonidos del aparcamiento se desvanecieron. El zumbido del tráfico, el chirrido de un carrito de la compra cercano, y todo lo que oí fue el siseo anterior de mi hermano en mi oído. No solo me has jodido a mí, les has jodido a ellos. Me crucé de brazos. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué ahora? Su mirada se dirigió hacia el coche donde Lola nos observaba. Porque hay una niña involucrada, dijo simplemente. Y porque tengo un hijo en camino. Mi chica está embarazada de 3 meses. Me dije que estaba fuera de esa vida, pero la verdad es que he seguido en los chats grupales. Sigo viendo cosas que no quiero que mi hijo crezca rodeado de esto. Hizo un gesto entre nosotros. Se siente como mi última oportunidad de hacer algo decente antes de perder el derecho a llamarme padre. Lo estudié sopesando el riesgo. Si la inspectora Rey iba a construir un caso, un infiltrado podría ser oro, o podría ser un cebo. ¿Estás dispuesto a hablar con la policía?, pregunté. Oficialmente. Se estremeció, luego asintió. Si eso es lo que hace falta. No lo hago por él, añadió rápidamente. Él tomó sus decisiones. Lo hago para que tú no tengas que pagar por ellas. Esa noche organizamos una reunión virtual. Yo en la mesa de mi cocina, Marta en sus monitores duales, la inspectora Rey en una pequeña oficina con cajas de archivos apiladas detrás de ella, y Marcos sentado en su sala de estar en penumbra. El brillo de su televisor proyectaba parpadeos en la pared. Expuso todo, los canales de Telegram, los servidores de Discord, la forma en que mi hermano presumía de usar su conexión con la ciberseguridad como un aval silencioso para las víctimas de inversión. Describió cuentas puente, cadenas de mulas, teléfonos desechables. Vi la expresión de la inspectora Rey cambiar de neutral a depredador enfocado. «Podemos trabajar con esto», dijo cuando terminó. «Si estás dispuesto a llevar un micro o capturar algunas de estas conversaciones bajo nuestra dirección, no solo podemos proteger a Sara, podemos desmantelar más que una pequeña estafa». Marcos parecía agotado, pero extrañamente más ligero. «Dime dónde estar», dijo. Cuando la llamada terminó, me senté un largo momento mirando el reflejo negro de mi propia cara en la pantalla vacía. Lola entró vagando, con el pelo aún húmedo de la ducha, abrazando a su ajolote. ¿Se ha acabado?, preguntó. Todavía no, dije. Pero ya no estamos solas. Ahora tenemos un equipo. Se iluminó. ¿Como un escuadrón? Exacto, sonreí. Tú, yo, Marta, la inspectora Rey y Marcos, el tipo bueno de banda. ¿Puedo ser la estratega?, preguntó con entusiasmo. Ya hice una lista de todas las apps que el tío usó y todas las veces que vino y ayudó con tu ordenador. Esos son como puntos de datos, ¿verdad? Miré su cuaderno, densamente lleno de fechas y pequeños iconos. En algún lugar entre cómics y dibujos animados, mi hija había comenzado silenciosamente a hacer su propia recopilación de inteligencia. Sí, dije suavemente. Esos son exactamente puntos de datos. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tu hija de un criminal que comparte tu apellido? ¿Trabajarías con uno de sus viejos cómplices? ¿Llevarías un micrófono? ¿Caminarías hacia una trampa que ayudaste a tender? ¿O cortarías lazos y rezarías para que la distancia fuera suficiente? La trampa, cuando finalmente tomó forma, se sintió menos como una redada de película
y más como un ataque de pánico meticulosamente planeado. El equipo de la inspectora Rey quería algo limpio. Mi hermano, grabado, exigiendo que descongelara los fondos, admitiendo que el dinero no era suyo, tal vez incluso presumiendo de la operación más grande a la que se había conectado. El problema era que ya había quemado un puente con esa llamada telefónica a gritos. Necesitábamos una razón para que creyera que yo había cambiado de opinión. Ahí es donde Lola, exasperantemente, intervino. «Él cree que eres blanda», dijo una noche, mientras nos sentábamos en el suelo montando lienzos para el mercadillo. «Cree que si te asusta lo suficiente, lo perdonarás como antes. Así que si llamas y dices que tienes miedo ahora, te creerá». Dolía escuchar mi historial de permitir cosas resumido tan claramente por una niña de 10 años. Tampoco estaba equivocada. Con la inspectora Rey escuchando en una línea segura y la grabadora funcionando, marqué. Respondió al segundo tono. «¿Qué quieres?», espetó. Inyecté un temblor en mi voz que no tuve que fingir del todo. «Tenías razón», dije. «Esto es más grande de lo que pensaba. Ellos, quienes quiera que sean, me enviaron mensajes. Saben dónde trabajo. No puedo dormir. Sigo pensando en ella». Dejé que mi voz se quebrara en la última palabra. «No puedo dejar que le pase nada a mi hija». Exhaló, el sonido casi engreído. «Te lo dije, estás fuera de tu profundidad». «Quizás», dije, «pero hablé con el banco. Podría haber una manera de arreglar esto. Si te reúnes conmigo, firmamos algunos formularios. Podemos decir que fue un malentendido. Cuenta conjunta, error administrativo, lo que sea. Les gustan las historias ordenadas». Casi podía escuchar su codicia luchando con la paranoia. «¿Reunirnos dónde?» «En el Retiro», dije. «El paseo cerca del estanque grande. Mucha gente. Plena luz del día». «No voy a ir a ningún sitio raro». La inspectora Rey había insistido. Visible, abarrotado, cámaras por todas partes. Menos riesgo para mí, más datos para ellos. «Bien», murmuró. «Mañana, mediodía. Y Sara, no intentes nada estúpido. No eres la única que puede hacer llamadas». El día siguiente fue una de esas tardes engañosamente hermosas de Madrid. La luz del sol brillando en el agua, corredores, familias y ciclistas, convirtiendo el parque en un tapiz en movimiento. Debajo de mi sudadera, un pequeño transmisor estaba caliente contra mi piel, su cable pegado cuidadosamente a lo largo de mis costillas. Lola no estaba ni cerca del parque. Marta se la había llevado a un espacio de coworking bajo la excusa de un día de «trae a tu hijo a programar», armada con pizza, videos educativos e instrucciones estrictas de mantenerla alejada de cualquier transmisión en vivo que la inspectora Rey pudiera estar monitoreando. Aún sentía su ausencia como un miembro fantasma. Marcos estaba sentado en un banco a media manzana de distancia, fingiendo mirar su teléfono, con un auricular oculto bajo su gorra de béisbol. Él era nuestro sistema de alerta temprano. Si mi hermano parecía con músculo, el trabajo de Marcos era decírselo al equipo de la policía antes de que yo los viera. «Está aquí», llegó el murmullo de la inspectora en mi oído, justo cuando la silueta de mi hermano se separaba de la multitud, con las manos metidas en los bolsillos de una sudadera con capucha, sus ojos moviéndose más de lo que recordaba. Había perdido peso, o tal vez simplemente parecía más pequeño ahora que había dejado de inflarlo mentalmente como el niño intrépido que solía interponerse entre los matones del colegio y yo. «Tienes mala cara», dijo a modo de saludo. «El estrés no te sienta bien». «Robar a la familia tampoco te sienta bien a ti», respondí. Porque incluso con micrófonos y flanqueada por agentes invisibles, no pude evitarlo. Rodó los ojos. «¿Vamos a hacer esto o no?» Sostuve una carpeta gruesa con papeles. La inspectora Rey me había ayudado a prepararla. Formularios, cartas bancarias falsas,
suficiente peso burocrático para hacer que la escena pareciera legítima si alguien estaba mirando. Lo haremos, dije, pero necesito escucharte decir algo primero. ¿Por qué lo hiciste? Soltó un bufido. ¿En serio? ¿Quieres una sesión de terapia en medio del parque? Dame el gusto, presioné. Si voy a cometer fraude por ti, al menos quiero la cortesía de la honestidad. Miró a su alrededor. Luego se inclinó más cerca, bajando la voz. Porque estaba cansado de ir tirando, siseó. Porque tú saliste, conseguiste tu trabajo tecnológico de lujo, y tu piso bonito, y tu niña perfecta, y yo me quedé con trabajos temporales y deudas. Porque por una vez el universo me dio un atajo. Dejaste la puerta abierta, Sara. Yo solo la crucé. Al borrar los ahorros de tu sobrina, dije, ese atajo. Su mandíbula se tensó. Te dije que iba a devolverlo. ¿Con qué? Pregunté. ¿Con las ganancias de las estafas que tú y Nerea estáis ejecutando usando mi nombre? Sus ojos destellaron. Has estado hablando con gente, dijo lentamente. ¿Crees que son tus amigos? Esos policías y frikis con los que trabajas. ¿Crees que van a mantenerte a salvo cuando la gente detrás de mí decida que eres más problema de lo que vales? Esa es la cosa, dije, sintiendo una extraña calma asentarse. Hablas de ellos como si fueran una fuerza imparable, pero he visto su código. He leído sus posts. Son solo cobardes escondiéndose detrás de pantallas. ¿Y tú? Tú eres solo un hombre que robó a una niña y fue pillado. Abrió la boca, las palabras reuniéndose como una tormenta. Y fue entonces cuando una voz detrás de él intervino, aguda y temblorosa. Tienes razón, eres un cobarde. Ambos nos giramos. Nerea estaba a unos metros de distancia, con el delineador corrido, la mandíbula apretada lo suficiente como para romper dientes. No la había visto en persona desde una cena de Navidad borrosa hace años. Ahora parecía que no había dormido en una semana. ¿Qué haces aquí?, gruñó mi hermano. Se suponía que debías quedarte en el hostal. ¿Y perderme el espectáculo?, replicó ella. Por favor, quería ver si realmente le mentirías a la cara sobre devolverle el dinero. Me dijiste que esto era solo redistribuir de una hermana que no lo echaría de menos. Nunca dijiste que había una niña. La culpa parpadeó en su rostro. Luego se endureció. Estabas bastante feliz gastando los depósitos, dijo. No te salga ahora una conciencia. Ella me miró, y en esa sola mirada vi miedo, ira y el borde quebradizo de alguien que se había dado cuenta demasiado tarde de que había elegido el bando perdedor. Te están vigilando, lo sabes, dijo. Los tipos del grupo creen que si te aprietan lo suficiente harás que ella se rompa. Pero no son los únicos vigilando. En algún lugar detrás de nosotros, la puerta de un coche se cerró de golpe. Mi hermano se estremeció. «Cállate», siseó. «¿Quieres vernos a todos esposados?» «Quizás eso sea mejor que pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro», espetó ella. «He terminado de ser tu escudo». Él alcanzó su brazo, clavando los dedos. Y eso fue suficiente. «Hemos escuchado lo que necesitamos», dijo la inspectora Rey en mi oído, calmada como un metrónomo. «Retrocede, Sara». Di un paso atrás. 2. Entonces todo sucedió a la vez. Agentes de paisano convergiendo desde 3 direcciones. Placas brillando. Voces ladrando órdenes. Mi hermano girando intentando huir. Marcos levantándose de su banco. Manos visibles. Nerea congelándose como un ciervo ante los faros. Mientras la propia inspectora Rey intervenía, recitando derechos en un tono que sugería que había hecho esto 100 veces y nunca dejaba de ver el costo humano. Los ojos de mi hermano se encontraron con los míos mientras lo esposaban. Por un momento, la furia se drenó, dejando algo hueco. «Tú has hecho esto», dijo casi con asombro. «¿A tu propia familia?» «No», dije en voz baja. «Tú te hiciste esto a ti mismo».
Yo solo te impedí hacer algo peor. Gritó entonces. No palabras, solo frustración cruda. El sonido resonando en el agua mientras se lo llevaban. Más tarde, Lola vería el clip de las noticias y preguntaría por qué gritó así. Le diría la verdad, que a veces, cuando la gente finalmente se enfrenta a consecuencias que nunca esperaron enfrentar, no es el remordimiento lo que estalla primero. Es la incredulidad de que las reglas realmente se aplicaran a ellos después de todo. Si vieras a tu propio hermano esposado, ¿sentirías culpa por ser quien llamó a los refuerzos? ¿O alivio de que el ciclo en el que habías estado atrapada toda tu vida finalmente podría estar rompiéndose? En las semanas que siguieron, la vida no volvió mágicamente a su lugar. Hubo declaraciones, fechas de juicio, pilas de papeleo más altas que Lola y largas tardes donde me sentaba en la mesa del comedor rellenando declaraciones de víctima mientras ella hacía deberes de matemáticas en el otro extremo. El equipo de la inspectora Rey peló capas de la estafa como la cebolla más fea del mundo. No solo mis cuentas vaciadas, sino docenas de otras. Jubilados solitarios, madres solteras, incluso una ONG que pensaba que estaban invirtiendo fondos excedentes para obtener altos rendimientos. Cuanto más aprendíamos, más difícil se volvía recordar al niño que una vez compartió su última porción de pizza conmigo. En la audiencia preliminar, me senté detrás de la barrera con Marta a un lado y Marcos y su novia embarazada al otro. Nerea testificó también, con la voz temblorosa pero firme, describiendo reuniones nocturnas e instrucciones ladradas a través de aplicaciones encriptadas por hombres que nunca usaban sus nombres reales. Mi hermano evitó mi mirada, con la mandíbula tan apretada que me pregunté si se rompería un molar antes de que el juez terminara de leer los cargos. Robo de identidad, fraude electrónico, conspiración. Cuando el fiscal expuso cómo había usado mis credenciales como un ancla de confianza para atraer víctimas, algo dentro de mí finalmente se rompió del todo. Cualquier fantasía persistente sobre el hermano que solía conocer se disolvió. Este era quien él había elegido ser. Meses después, aceptó un acuerdo de culpabilidad. 15 años, con obligaciones de restitución, que probablemente lo seguirían mucho después de la libertad condicional. Sin disculpa dramática de último minuto, sin confesión llorosa, solo un acuerdo firmado y ojos desviados. El banco, bajo presión tanto de reguladores como de mala prensa, acordó discretamente cubrir una parte significativa de mis pérdidas, citando fallos de control de acceso interno. No borró las noches sin dormir, pero significó que Lola y yo no estaríamos empaquetando nuestras vidas en cajas y mudándonos a algún sótano. Una parte de los fondos incautados fue asignada a las víctimas, incluidas nosotras. Cuando llegó la carta, Lola me vio abrirla, retorciendo el dobladillo de su camiseta con los dedos. ¿Se ha acabado?, preguntó. Acabado resultó ser la palabra equivocada. Estamos más seguras, dije. Esa es una palabra mejor. La seguridad se convirtió en nuestro nuevo proyecto base. La senté y le expliqué los bloqueos de crédito, la autenticación de doble factor, por qué no reutilizamos contraseñas, ni siquiera para sitios aburridos. Ella me enseñó el cuaderno donde había registrado todas las aplicaciones que mi hermano había tocado alguna vez en mi teléfono, pequeñas calaveras rojas junto a las que le daban mala espina. Juntas hicimos un póster para la feria tecnológica de su colegio. Cómo proteger tu futuro, incluso de la familia. El título levantó algunas cejas entre los profesores hasta que me ofrecía dar un pequeño taller para padres sobre higiene digital y límites financieros. De pie frente a esa sala, explicando a otros adultos cansados y sobrecargados de trabajo por qué ayudar a un pariente compartiendo un inicio de sesión o dejándoles arreglar tu ordenador podría ser más peligroso que cualquier extraño en la web oscura, sentí que algo cambiaba. Durante años,
había dibujado una línea dura entre mi trabajo en ciberseguridad y mi vida personal. Como si las reglas no se aplicaran en casa, porque el amor de alguna manera encriptaba todo. Ahora sabía mejor. El amor sin límites no es seguridad, es exposición. Una tarde, meses después de la sentencia, encontré a Lola en la mesa de la cocina trabajando en un nuevo cómic. Este mostraba a nuestro escuadrón alineado en poses de superhéroes. Yo con un escudo de portátil. Marta disparando código como confeti. La inspectora Rey empuñando una placa gigante. Marcos sosteniendo un bebé en un brazo y rompiendo una tarjeta de crédito falsa con el otro. A un lado, detrás de barras hechas de unos y ceros, una pequeña figura estaba sentada con la cabeza entre las manos. Ella había dibujado una burbuja de diálogo sobre él. Pensé que los atajos me harían libre. Debajo, en letras de molde, pero la libertad real no se construye sobre la ruina de otro. ¿Crees que alguna vez pedirá perdón?, preguntó sin levantar la vista. Consideré mentir. Tal vez algún día, dije en su lugar. Pero no podemos vivir nuestras vidas esperando eso. La verdadera disculpa es lo que hacemos con lo que pasó. Los muros que construimos, la gente a la que ayudamos para que no terminen donde nosotros. Ella asintió, aparentemente satisfecha, y añadió una última burbuja de diálogo junto a la versión dibujada de sí misma. Los límites no son malos, son barandillas de seguridad. Más tarde esa noche, sola con mis pensamientos, hice scroll hacia atrás a través de fotos antiguas. 2 niños con ropa de segunda mano, apoyados uno contra el otro y riendo. Un joven sosteniendo una Lola recién nacida, con orgullo aterrorizado. Un día de Reyes borroso, donde había lavado los platos sin que se lo pidieran. No las borré. Fingir que esos momentos nunca existieron no haría el último año menos real. En su lugar, creé un nuevo álbum y lo llamé Antes. El resto de mi carrete, los selfies del juzgado, las fotos de la recaudación, el póster tecnológico, los cómics de Lola, se convirtieron en después. La línea entre ellos no era limpia, pero era honesta. La familia, había aprendido, no es un escudo mágico contra el daño. A veces es la fuente. El truco es aprender cuándo la lealtad es amor y cuándo es solo miedo disfrazado de obligación. Cuando alguien usa tu confianza como su vulnerabilidad favorita a explotar, tienes todo el derecho a parchear el fallo, incluso si eso significa desconectarlos del sistema por completo. Así que ahora te pregunto lo que me pregunto a mí misma en las noches cuando la casa está tranquila y las notificaciones finalmente han parado. Cuando la sangre te traiciona, ¿cuál es la verdadera lección? ¿Perdón infinito, sin importar el costo? ¿O el coraje de decir, aquí es donde mi historia cambia, incluso si la tuya no? Y si alguna vez has tenido que construir una nueva vida sobre los escombros de una traición familiar, ¿qué límite desearías haber trazado antes?